Buenas, mi nombre es Eliu Álvarez y esta es una asignación para la materia de Laboratorio de Electrónica y Potencia. El objetivo de esta asignación es realizar un circuito que permita controlar una carga a través de un triac y un diac. Los materiales para este circuito serán un diac DB3 o un triac BT136, una fuente de alimentación de 120 voltios de corriente alterna a 60 Hz, una resistencia de 550 ohmios, una resistencia variable de 10 kiloohmios, un capacitor de 1 nanofaradio y las cargas eran para un circuito una lámpara de 100 watts de 120 voltios de corriente alterna y un motor que será simulado con una resistencia de 1 kiloohmio y una bobina de 500 milihenries. El simulador será Proteus y se emplearán herramientas como multímetros, osciloscopio y su datasheet. El objetivo es básicamente rellenar esta tabla empleando cálculos y simulaciones y comparándolos para ir rellenándolo poco a poco. Este es el primer circuito, el circuito de potencia para controlar la lámpara. Está conformado por un potenciómetro de 10 kiloohmios, un condensador de 1 microfaradio, una resistencia de 550 ohmios, un diac, un triac y una lámpara. Al correr la simulación, lo que sucede es que la corriente no puede atravesar por el triac debido a que se encuentra en su estado off. No está pasando nada por la puerta y se encuentra como un circuito abierto. No conduce, no enciende la lámpara. Entonces la corriente se tiene que desviar por este nodo. Sin embargo, no puede atravesar el diac porque también se encuentra abierto y necesita un voltaje mínimo para comenzar a conducir. Conforme va avanzando el tiempo, se comienza a cargar de voltaje el condensador hasta llegar a el valor de 33.7 voltios. Este es el valor del condensador en el momento de disparo. Cuando llega a este punto, el condensador se descarga hacia el diac y podemos obtener el valor del voltaje de ruptura del diac. Cuando llega a este valor, el diac conduce y lanza un pulso de corriente que permite abrir la puerta y cerrar el triac, lo cual hace que la lámpara encienda, ya que cierra el circuito. Entonces en esta simulación tenemos el voltaje del condensador durante el disparo, el voltaje de ruptura del diac y a través de estos dos valores también podemos obtener el voltaje de la puerta, que es la resta de este valor y con este valor, el cual da 0.6 voltios. Lo siguiente que se va a medir será la corriente en la puerta del triac. Sería ideal que en Proteus se pudiese medir esta corriente, sin embargo lo que mide el amperímetro en este caso es una pequeña corriente de fuga mientras se va cargando el condensador. Una vez que se carga y se dispara, esta corriente baja a prácticamente un valor ideal, un valor a cero. Entonces la manera de medir esto es a través del osciloscopio. Se coloca un canal en la resistencia y a través de la ley de Ohm, utilizando el voltaje que se obtiene, dividiéndolo entre el valor de la resistencia, se obtiene el valor de la corriente de compuerta, que es igual a 1.04 miliamperios. Una de las características que tiene el triac es que una vez que se activa a través de un pulso por su puerta, él puede permanecer activo aunque la puerta esté abierta, es decir, no pase ninguna corriente ni voltaje a través de la puerta. ¿Cómo se logra esto? Pues él tiene que mantener una corriente mínima que permita la conducción. Si esta corriente cae del umbral que especificó el fabricante en su datachip, el triac automáticamente se apaga. La manera de encontrar este valor en la simulación es esperar a que la fuente llegue a un valor muy cercano a cero.
En este caso llegó al valor de 1.43 voltios. En este punto, el amperímetro marcaba 9.95 miliamperios. No había conducción todavía por algunos de los nodos. Todavía había voltaje en la lámpara. El TRIAC continuaba abierto. Pero una vez que la corriente bajaba de 9.95, automáticamente el TRIAC se abría. Entonces esto no quiere decir que la corriente de mantenimiento es exactamente igual a 9.95. Una vez que el DIAC se dispara y el TRIAC comienza a conducir, todo el voltaje que caía sobre ellos ahora va a caer directamente sobre la resistencia de carga y se va a estabilizar en un valor muy pequeño. Usualmente o típicamente el valor es de 1.5 voltios. Sin embargo, en la simulación se obtiene un valor de 41.6 voltios, perdón, 41.6 milivoltios para el DIAC y 83.2 milivoltios para el TRIAC. Estos valores están en el pico de voltaje de la fuente. Es decir, cuando la fuente llegue a su punto más alto de 120 voltios, el valor que conducen el DIAC y el TIAC son estos. Ahora vamos con el circuito de potencia del motor. Como se puede observar, el circuito es idéntico al anterior, solo que se reemplaza la lámpara por un motor o una bobina y una resistencia para simular un motor. En cuanto al voltaje del condensador al momento del disparo, el voltaje de ruptura del DIAC y el voltaje de la puerta son exactamente idénticos a los del circuito de la lámpara. 33.1 voltios de voltaje de ruptura en el DIAC, 33.7 voltios en el condensador al momento del disparo y 0.6 voltios en la puerta. Al igual que el circuito anterior de la lámpara, utilizando el osciloscopio, se coloca el canal A en uno de los terminales de la resistencia, nos muestra uno de los picos de descarga del condensador y utilizando la ley de Ohm, dividiendo el valor obtenido entre la resistencia de la puerta, se obtiene la corriente en la puerta, que en este caso fue igual a 0.9 miliamperios. Como se puede observar, se refleja claramente el efecto del componente inductivo en la corriente de mantenimiento. En este circuito, esta corriente fue mucho más baja que en el circuito de la lámpara, llegando a un valor de 4.98 miliamperios. Sin embargo, este valor es muy cercano al valor del datasheet del TRIAC BT136, que es de 5 miliamperios. Al igual que con la corriente, también el voltaje de conducción en el pico de la fuente de 120 voltios en el DIAC y el TRIAC fue bastante bajo en comparación con el circuito de la lámpara. En este caso, el voltaje de conducción durante su mayor pico en el DIAC fue de 6.15 milivoltios, mientras que el pico de voltaje de conducción en el TRIAC fue de apenas 1 milivoltio. Se realizó una comparación de los cálculos teóricos de los valores simulados y de los valores que se encontraban en el datasheet de el DIAC y el TRIAC, y fueron vaciados en las siguientes tablas, en las que se puede encontrar el valor de voltaje del DIAC, el valor de voltaje de la puerta, entre la puerta y el cátodo, la corriente en la puerta, la corriente de mantenimiento. Como se pudo observar anteriormente, el valor de la corriente de mantenimiento en el motor fue mucho más baja que en la lámpara. Asimismo, la caída de voltaje en el DIAC también lo fue. Eso evidencia que el componente inductivo influye bastante en los niveles de voltaje y corriente también.
Al variar la posición del potenciómetro, se ajusta directamente la constante de tiempo del circuito de carga del capacitor. Básicamente se está controlando la fase al modular este ángulo, lo que nos permite mejorar la eficiencia, reducir el consumo de energía y controlar directamente la potencia de la carga. Se puede observar con el osciloscopio cuando la resistencia variable está en su punto más alto, la carga está consumiendo solamente una pequeña parte del ciclo de la fuente. Conforme vamos bajando, se va aumentando la cantidad de energía que la carga consume. Esto permite que tanto la lámpara como el motor tenga más intensidad o mayor velocidad, o inversamente, menos intensidad en cuanto a la lámpara o menos velocidad en cuanto al motor. Aquí se puede evidenciar nuevamente cómo variando el potenciómetro podemos modular la fase o el ciclo de trabajo del motor, aumentando o disminuyendo su velocidad y potencia.